The new LinkedIn Hiring Pro can't clone you, but it can streamline your hiring workflow. From posting jobs to shortlisting candidates to interviewing, LinkedIn Hiring Pro is the hiring partner you need, so you can focus on connecting with the right talent. In fact, small businesses report saving over 6 hours per week. So hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Refreshing wild cherry cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Hace un par de años recibí un correo de alguien que me escribió desde Chicago para contarme una historia que desde la primera vez que la leí, supe que tarde o temprano iba a terminar llegando a este podcast. No la conté antes porque sentía que un relato así no debía salir aislado, sino acompañado de otras experiencias que también me han compartido mexicanos a quienes les han ocurrido cosas extrañas, inquietantes o difíciles de explicar viviendo del otro lado de la frontera. Con el tiempo entendí que todas esas historias, aunque distintas entre sí, tenían algo en común. Y fue así como empecé a ver con más claridad esto que hoy podríamos llamar la fase frontera de leyendas y relatos de México. Porque nuestro país no termina donde acaba el mapa. También sigue viviendo al otro lado en la memoria, en la lengua, en la nostalgia y en todo lo que nuestros paisanos cargan con ellos aún estando muy lejos de su país. La persona que me escribió decía llamarse Bernardo Ruiz. Llevaba entonces 12 años viviendo en Estados Unidos, específicamente en Chicago. Y lo que me contó ocurrió cuando ya tenía una vida hecha allá, una rutina, un trabajo y esa clase de distancia que con los años uno aprende a poner entre su presente y las personas que dejó atrás en México. Sin embargo, hubo algo que lo obligó a mirar de nuevo hacia ese pasado que creía ya acomodado, y lo hizo de la forma más perturbadora posible que se pueda tener. Así que sin más, vamos con su relato. Yo nací en un pueblo de Guanajuato llamado Valle de Santiago. Ahí crecí, ahí pasé mi infancia y ahí conocí a Tomás Becerra, que durante muchos años fue la persona más cercana que tuve fuera de mi familia. Nos conocimos desde muchachos, cuando todavía uno cree que la vida entera cabe en las calles del barrio, en la cancha, en la escuela y en esas amistades que parecen tan firmes que uno jamás imagina que se van a enfriar con el tiempo. Tomás no tuvo una vida fácil. Nunca le conocí padre ni madre, y por lo poco que me contó con los años, tampoco tenía familia cercana que realmente velara por él. Vivió primero en una casa donde tenía una tía y después se quedó prácticamente solo. Aún así, o quizá por eso mismo,
Era de esos amigos con los que uno termina creando una cercanía más fuerte, porque se vuelven compañía, costumbre, refugio al mismo tiempo y también, ¿por qué no decirlo?, se vuelven familia. Cuando yo me fui a Estados Unidos, tenía 26 años. La idea inicial era trabajar unos años, juntar dinero y después ver qué pasaba. Pero la vida ya empieza a comerse el tiempo de una manera rara. Al principio uno cuenta los meses, luego sin darse cuenta ya uno empieza a contar los años. Me fui acomodando como pude, primero en trabajos pesados y temporales, después en otros un poco más estables, hasta que terminé instalándome en Chicago. 12 años después, ya tenía una rutina armada, un trabajo fijo, un departamento pequeño y esa sensación engañosa de que el pasado se queda quieto en el lugar donde alguna vez lo dejaste. Los primeros años desde que me fui, Tomás y yo mantuvimos una comunicación constante. Hablábamos por teléfono, a veces nos mandábamos mensajes y dentro de lo que podíamos, seguíamos al tanto el uno del otro. Él me preguntaba cómo era la vida en Chicago, cómo era la nieve, si de verdad el frío se metía hasta los huesos, si la ciudad era tan grande como decían, y si valía la pena todo ese sacrificio. Yo le contaba lo que podía, a veces adornando un poco las cosas buenas porque uno no quiere preocupar a quienes se quedaron, y otras veces callándome lo peor porque tampoco sirve de mucho contarle a un amigo que hay noches en las que uno se siente completamente fuera de lugar. Con el tiempo las llamadas empezaron a espaciarse. Primero dejamos de hablar cada semana, luego cada mes, y después la vida se fue imponiendo de esa manera silenciosa en la que se enfrían las amistades sin necesidad de una pelea ni de alguna despedida. Yo me fui llenando de trabajo, de preocupaciones, de cuentas y de cansancio. Él se fue quedando en ese rincón del pasado al que uno promete volver cuando tenga tiempo. Muchas veces pensé en buscarlo y muchas veces lo dejé para después. Nunca creí que ese después iba a quedarse incompleto. Cuando todo esto empezó, yo llevaba ya varios años viviendo en Chicago. Mi vida era sencilla, incluso predecible. Trabajaba mucho, descansaba cuando podía y me acostumbré a que mis días transcurrieran sin grandes sobresaltos. Fue en invierno, en una de esas temporadas en las que la ciudad se vuelve más gris, más silenciosa y también más solitaria, cuando comenzaron las llamadas. This episode is brought to you by Stouffer's. Here comes three-time juggling champion Natalia Rogers. She's juggling law school, her TA job. Oh, narrowly catches the laundry. What's that fourth ball? Parents unexpectedly showed up at dinner time? Is that too much for Natalia? Not with Stouffer's Chicken Alfredo and its mouth-watering mix of Asiago, Romano, and Parmesan. When you're juggling 4 things at once and the clock strikes dinner, think Stouffer's. La primera entró poco después de la 1 de la mañana. Yo ya estaba acostado cuando sonó el celular y lo primero que pensé fue que se trataba de un error. Miré la pantalla y vi que era un número de México. Y no solo eso, también reconocí de inmediato la alada de Guanajuato. Por eso mismo no lo tomé como una simple llamada cualquiera, porque una cosa es que entre un número extraño desde México
y otra muy distinta es ver en la pantalla la alada de tu propio estado a esa hora de la madrugada. Aún así, dejé sonar el teléfono pensando que si de verdad era importante volverían a marcar. No lo hicieron esa noche, pero a la noche siguiente el teléfono volvió a sonar a la misma hora y era el mismo número. Me molestó un poco, pero seguí sin contestar. La tercera noche sucedió exactamente igual, y fue entonces cuando empecé a fijarme mejor. No era un número desconocido cualquiera, era el mismo, siempre el mismo número, siempre a la misma hora, como si alguien tuviera un motivo muy preciso para estar insistiendo. Fue hasta la cuarta noche cuando contesté. Al principio no escuché una voz clara. Lo primero que oí fue una respiración débil, irregular, como si la persona del otro lado estuviera cansada, lastimada o haciendo un esfuerzo muy grande solo para mantenerse en la línea. Pensé que quizás se trataba de una broma de muy mal gusto, de alguien ebrio o de una llamada mal conectada, así que dije varias veces «bueno», esperando una respuesta más clara. Estaba a punto de colgar cuando me pareció escuchar mi nombre, pero no dicho de cualquier manera, sino con ese apodo que me quedó desde muchacho y que casi nadie en Chicago conocía. Escuché muy bajito, muy gastado, un Beto, que en ese momento me dejó inmóvil durante varios segundos. Después de eso, la llamada se cortó. Al día siguiente, traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pensé que podía ser alguien confundido, alguien con mala señal o incluso una de esas coincidencias absurdas que a veces parecen tener más peso del que realmente tienen. Pero como me habían dicho Beto de la forma en que solo me decían de joven, lo primero que hice fue llamar a mi familia en Guanajuato para preguntar si alguno de ellos había intentado localizarme o si sabían de alguien que pudiera haberme marcado desde allá. Lo hice más por preocupación que por otra cosa, porque en ese momento mi primera idea fue que tal vez había pasado algo en mi familia y que alguien había querido avisarme. Mi madre me dijo que no, que todo estaba bien. Mis hermanos también negaron haberme llamado. Después marqué a un par de primos por si alguno sabía algo, pero nadie pudo darme razón alguna. En teoría eso debió tranquilizarme, pero fue todo lo contrario. Me dejó peor de cómo estaba, porque entonces ya no solo tenía una llamada extraña, sino una llamada que venía desde Guanajuato, que usaba un apodo que casi nadie conocía en Chicago y que no pertenecía a nadie de mi familia. Las llamadas siguieron entrando noche tras noche. Algunas veces dejaba sonar el teléfono hasta que se cortaba solo, y otras contestaba con la esperanza de que aquella respiración se convirtiera por fin en una voz clara y audible. Pero siempre ocurría lo mismo. Había silencio, respiración, un roce apenas perceptible y en algunas ocasiones el intento de decir algo que no alcanzaba a formarse del todo.
Hubo una noche en la que me pareció escuchar unos grillos al fondo, y eso me inquietó más de lo que quisiera admitir, porque no había forma de que ese sonido viniera de afuera de mi ventana en pleno invierno de Chicago. Aquello venía por la línea. A la semana yo ya estaba harto, así que decidí pedirle ayuda a un primo que todavía vive en Guanajuato y que siempre ha sabido moverse mejor que nadie para averiguar ciertas cosas sin hacer demasiado ruido. No quise comentarle nada a mi mamá ni a mis hermanos porque no quería preocuparlos con algo que ni siquiera yo entendía. Así que le hablé a este primo y le pedí que me investigara el número. Él al principio creyó que se trataba de alguna broma tonta como yo lo había pensado en un principio, o de alguien que quería sacarme dinero. Pero cuando le insistí y le mandé los datos, me dijo que iba a ver qué se podía hacer. Pasaron algunos días antes de que me devolviera la llamada, y cuando lo hizo, noté desde el tono de su voz que algo no andaba bien. Me dijo que le había costado trabajo, pero que a base de favores, de dinero y preguntas había logrado conseguir que en la compañía telefónica le dieran el nombre del titular de la línea. Le pregunté de inmediato quién era y hubo un silencio muy incómodo antes de que pudiera responderme. Me dijo que el número estaba a nombre de Tomás Becerra. No sabría cómo explicarlo con precisión, pero en el momento en que escuché ese nombre, sentí como si el aire del cuarto se hubiera movido de golpe. Me quedé completamente quieto, con el teléfono en la mano, mirando la pared de enfrente sin ser capaz de decir nada durante varios segundos. Mi primo siguió hablando y me preguntó si lo conocía. Yo le dije que sí, que había sido un amigo de la adolescencia, un amigo al que llevaba años sin buscar. Fue entonces cuando vino lo peor. Mi primo me dijo que cuando indagó un poco más, descubrió que Tomás había muerto hacía poco. Como no tenía familia cercana, casi nadie le había dado demasiada importancia a lo ocurrido, más allá de algunas personas del pueblo que lo conocían de vista o con los cuales había mantenido algún tipo de amistad. Según lo que pudo averiguar, lo encontraron muerto en su casa de madrugada. Se había sentido mal, había intentado marcar varias veces a alguien y cuando por fin llegaron a verlo, ya era demasiado tarde. Lo más terrible fue enterarme de que la hora en que calculaban su muerte coincidía casi exactamente con la hora en que estaban entrando las llamadas a mi teléfono en Chicago. Aquello me dejó en un estado muy raro, como si el mundo hubiera seguido funcionando a mi alrededor, pero yo me hubiera quedado detenido en otra parte. Esa noche esperé la llamada con una mezcla de miedo y culpa que no le deseo a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. Cuando por fin entró, a la 1:17, contesté de inmediato. La línea sonó cargada de un silencio espeso, roto apenas por una estática muy leve y por esa respiración cansada que ya empezaba a reconocer. Esta vez no dije bueno. Esta vez
Dije su nombre. Dije Tomás en voz baja, como quien prueba una verdad que todavía no se atreve a creer del todo. Al otro lado de la línea hubo silencio, un silencio corto, pero fue un silencio distinto, como si alguien hubiera reunido fuerzas para hablar. Y entonces escuché su voz. No era una voz clara ni fuerte, era una voz gastada, débil, muy lejana y al mismo tiempo muy íntima, como si me hablara desde un sitio que no podía medir. Me dijo, Beto, de la misma forma en que me lo decía cuando éramos jóvenes, y luego pronunció una frase que no se me va a olvidar nunca. Me dijo que no quería morirse solo. Aquella frase no sonó como un reclamo, no sonó como amenaza ni como una advertencia. Sonó a algo mucho más triste que todo eso. Sonó a una necesidad desnuda, simple y humana. Yo empecé a hablarle sin pensar. Le pedí perdón. Le dije que estaba ahí, que lo escuchaba, que no estaba solo. Le hablé como no le hablé en todos esos años en los que fui dejando su nombre para después. Seguí hablándole mientras la respiración del otro lado se volvía más tenue, más lejana, hasta que finalmente la línea quedó en silencio y después se cortó. A partir de esa noche, no volvió a llamar nunca más. A la noche siguiente, fui yo el que marcó al número, pero una contestadora me dijo que ese número ya no existía. Durante mucho tiempo no supe qué hacer con aquello. No se lo conté de inmediato a casi nadie porque yo mismo no encontraba una manera de decirlo sin sentir que estaba faltándole el respeto a algo que había sido demasiado íntimo, demasiado triste y también demasiado real para convertirlo en una simple anécdota. Lo único que hice fue hablar otra vez con mi primo y pedirle que averiguara dónde habían enterrado a Tomás. Unos meses después, cuando por fin pude volver a Guanajuato, fui a visitarlo. No era una tumba grande ni especialmente cuidada. Era una de tantas en un panteón donde se nota quién tuvo gente que siguiera yendo y quién se fue quedando solo incluso después de muerto. Llevé un ramo de flores. Me quedé un momento en silencio y aunque al principio no supe qué decir, terminé hablándole en voz baja como si todavía pudiera escucharme. Le pedí perdón por los años en que no lo busqué, por las veces en que pensé en marcarle y lo dejé para después, por toda esa distancia que uno cree que puede reparar cuando quiera y que a veces termina siendo definitiva. Estaba a punto de irme, cuando sentí de pronto una mano apoyarse en mi espalda. No fue un golpe ni algo brusco, pero sí una presión clara, humana y muy inesperada. En el mismo instante me recorrió un sudor frío por todo el cuerpo y yo me quedé paralizado sin saber qué hacer. No volteé de inmediato. Lo único que pude hacer fue dar un paso hacia adelante, respirar hondo y salir de ahí con la sensación de que, si me quedaba un segundo más, iba a romperme por completo.
Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. Where is Daredevil? I'm right here. Don't miss the return of Marvel Television's Daredevil Born Again. So what's next? I feel liberated. We're gonna take this city back. Over medicated. In an all-new season, now streaming only on Disney+. They're hunting us. It's time we started hunting them. I can work with that. This should be tons of fun. Marvel Television's Daredevil Born Again, now streaming only on Disney+. Antes de irme, le di una última mirada a la tumba y me fui con esa impresión clavada en el cuerpo. Cuando regresé a Chicago, pensé que esa sensación se iba a quedar allá, en Guanajuato, enterrada junto con todo lo que había removido en ese viaje, pero no fue así. Desde entonces, ha habido noches en las que, estando solo en mi departamento, siento una presencia muy parecida a la que sentí aquella vez en el panteón. No se manifiesta de una forma violenta ni amenazante. No se siente como algo que venga a asustarme, sino más bien como una compañía silenciosa que aparece de vez en cuando, sobre todo en esas madrugadas en las que la ciudad se vuelve más fría y más solitaria. Nunca he querido convencerme por completo de qué es, pero tampoco me atrevo a negarlo. Hay algo ahí, y aunque suene extraño decirlo, nunca me ha dado miedo. Al contrario, a veces siento que esa presencia no viene a inquietarme, sino a recordarme que aquella última llamada sí llegó hasta mí y que de algún modo Tomás no se fue del todo solo. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.